Bienvenidos, bienvenidas a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital. Pensemos por qué una determinada oferta digital nos atrae o nos interesa. Pensemos también como las decisiones importantes que hay detrás. Si es un intercambio, ¿qué tipo de intercambio es? Y hay que ser consciente de eso. Si no lo somos, estamos vendidos. Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Esta frase de la antropóloga y poeta Margaret Mead, con la perspectiva histórica que le aportaba su formación y su trabajo, nos empodera con dos adjetivos que resuenan en mi invitado de hoy. Una mente inquieta, pensante y comprometida que nos invita a la reflexión y a la acción. Ricard Ruiz de Querol era un niño brillante en sus estudios que ha tenido una larga vida profesional vinculada al conocimiento, la tecnología y el cambio. Le conocí hace unos años y le tengo presente a diario por su mirada sanamente crítica hacia la vida en digital. Ricard es para mí un activista que nos estimula a hacernos buenas preguntas para entender más allá de lo evidente y superficial tras las pantallas. ¿Qué contratos firmamos? ¿A quién regalamos nuestra atención? ¿Cómo cambian nuestros hábitos y formas de pensar y actuar? Y lo más importante, ¿qué tipo de futuros digitales podemos y queremos crear, inspirados por utopías sensatas? Escuchar y seguir a Ricard ayuda a mantenernos despiertos. Os dejo ya con nuestra conversación de hoy. Don Ricardo Ruiz de Querol, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, bien, encantado de hablar contigo. Gracias por invitarme. No, lo mismo digo, gracias por aceptar. La verdad es que nos conocemos de hace unos pocos años, en presencial, por decirlo así, pero vaya, te sigo en redes desde hace mucho tiempo. Y bueno, en este espacio, en este podcast al que te quiero agradecer que aceptes pues conversar por un rato aquí con un micrófono delante, me pareció muy interesante saber más de ti, ¿no? Así que nos conocemos, digamos, hace unos años como digo yo, en 3D, pero vaya, que la relación o te tengo en mente mucho más presente también por lo digital, que es algo de lo que hablaremos hoy, ¿no? Me gustan mucho tus contenidos, tu invitación siempre al espíritu crítico y ayudar a pensar, que es algo que creo que es muy, muy útil. Y nada, la idea es pues que hacerte algunas preguntas especialmente sobre un libro que has escrito, porque intentando saber un poco más de ti, pues supe de este libro y me lo he leído, me ha encantado y quiero hacerte algunas preguntas alrededor de ello. Pero antes de eso, pues arranco como arranco siempre en este podcast, que es preguntándote quién eres, Ricard, a qué te dedicas ahora y qué te ha traído hasta este momento de tu vida. Pues me resulta difícil contestar quién soy porque he tenido la fortuna de pasar más de una vida y cada vida, si generalmente contestamos quién eres diciendo soy un ejecutivo de Telefónica que he sido o un científico que he sido. Ya ahora estoy jubilado oficialmente y soy un espíritu inquieto. No, siempre tengo algo en la cabeza, me encanta aprender y me encanta pensar. Y por eso supongo que soy una persona que piensa y que aprende y que luego tengo unas aficiones a veces poco comunes. Aprendo a tocar el clarinete desde hace mucho tiempo, mi esposa y yo bailamos, en fin, no sé, soy una persona, yo me considero una persona normal, pero no sabría cómo encasillarme. La segunda parte de la pregunta, como tengo unos cuantos años, he tenido, como digo, la suerte de haber vivido más de una vida. Me formé como físico y entonces tuve la fortuna de sacar una beca y estudiar en MIT y entonces supongo que tenía una mentalidad de un joven científico. Si me hubieran preguntado en esa época, pues hubiera dicho que mi ambición era ser premio Nobel, que es lo que alguien con 20 y pocos años dedicado a la física quiere ser. Dejé la física luego por motivos que no son del caso y había aprendido mucho sobre ordenadores como físico matemático porque los ordenadores nos ayudan y pasé a ser poco a poco consultor y ejecutivo casi siempre en el sector de las tecnologías. Salí de Telefónica en una de estas maniobras de expulsión de personal que la compañía ha hecho varias veces y me marcó mucho entonces el conocer una escuela
de emprendedores alternativa que se llama Chaos Pilot, una escuela danesa, muy chiquitina. Me había interesado saber por qué Dinamarca es un país que funciona, por qué un país como Dinamarca funciona bien en los rankings de sociedad de la información y de tecnología, y en cambio en Cataluña estábamos desorientados en ese momento, o sea que decidí investigar Dinamarca. Investigando Dinamarca encontré Chaos Pilot, o sea que cogí un avión y me fui a verlos. Y eso hace más de 10 años, pero hemos colaborado en proyectos, hemos hecho cosas juntos, pero fundamentalmente el haber tomado cursos allí sobre co-creación, sobre ver el futuro, me convirtió de consultor en facilitador. Y quizás es donde quizás eso es lo que explica un poco lo que comentabas. Un consultor intenta dar respuestas, para eso le pagan. Un facilitador hace preguntas o se plantea que la gente con la que trabaja haga preguntas. Y supongo que me ha quedado un poco esto. No tiendo a opinar sobre cosas, pero me gusta mucho dejar abiertas, hacer preguntas, y cuando en mi libro que comentabas contiene muchas preguntas también, algunas que sé contestar y otras que no. Eso me gusta mucho, la manera en que te presentas. Somos muchas cosas y podríamos hablar de muchos temas conociéndote un poco. Pero quiero preguntarte cosas de ese libro que has mencionado, ¿no? Y este libro que se llama No es inevitable. Y fíjate, me gustaría... Bueno, es un libro que me ha gustado muchísimo, que es difícil de catalogar porque el título es No es inevitable, un alegato por futuros digitales alternativos, publicado por Alternativas Económicas. Y me ha gustado, fíjate, en la contraportada, para las personas que nos escuchan, pues dice algo como esto, ¿no? Es decir, la dirección que siga la nueva ola tecnológica, orquestada por empresas e instituciones que la orientan en función de intereses no siempre coincidentes con el interés general, no está escrita. Cambiarla requiere una conciencia individual reforzada que conduzca a la acción colectiva. Pero el futuro que se nos presenta no es inevitable. Y yo quería preguntarte, pues este libro, ¿de qué trata y para qué lo escribiste? Hay un porqué y un para qué. Que no es lo mismo. Permíteme un segundo hablar del porqué. El porqué es porque me sigue irritando, pero me irritaba particularmente la arrogancia, yo creo, o la inconsciencia, vete a saber, de quienes se piensan que el futuro de la tecnología está determinado y lo dan por determinado. Gente que, por ejemplo, estos días dice, en el año lo que sea, nos vamos a pasar 4 horas al día en el metaverso. ¿No? ¿Y qué saben? Primero, si habrá el metaverso o no, pero después yo no pienso pasarme 4 horas allí. En este momento no entra dentro de mi cabeza que lo hiciera. Entonces, estos que lo dan todo como por seguro, sin muchas veces explicar en qué se basan sus pronósticos, me irritan. Me irrita también la gente que habla como que, justo lo contrario del título, que la tecnología tiene su propia lógica y eso es inevitable. Por ejemplo, cuando dicen el metaverso sería la continuación lógica de Internet. Lógica o natural, algunos peor, no dicen lógica, sino natural. Bueno, lógica ¿desde qué punto de vista? ¿Desde qué lógica? Además de una lógica. Natural, muchísimo menos, porque la evolución de la tecnología no es natural, la evolución de la tecnología es siempre artificial. Toda la tecnología es una creación humana, todo lo digital es una creación humana, depende de gente, empresas, organizaciones, lo que sea, que deciden hacer las cosas de una determinada manera, pudiendo hacerlas de otra. Entonces, ese determinismo, que los sociólogos lo conocen como el determinismo tecnológico, me irrita. Y el libro, en parte, está escrito. El título no es mío, el título es una propuesta de Ariadna Trillas, la editora del libro, pero que como periodista hace mejores titulares que yo. Pero era una motivación para escribir sobre ello. ¿Para qué? Voy a hacer un triple salto mortal, pero lo que era una intuición al empezar el libro, pero al escribirlo, el proceso de pensar sobre él me llevó, es que el modo en que evoluciona la tecnología digital está siendo un asalto a la naturaleza humana en un cierto sentido. La historia del capitalismo hay gente que la explica, y hay un libro muy interesante de Karl Polanyi, La Gran Transformación,
que explica el principio del capitalismo industrial a principios del siglo XX. El capitalismo se basó en considerar como bienes de mercado 3 bienes falsos, que son la naturaleza, el trabajo y el dinero. El trabajo es un bien falso porque la explicación más divertida, digamos, o atrevida que he explicado, nadie tiene hijos para ponerlos en el mercado, excepto quizá en algunos barrios de Barcelona, pero en general no. Y la naturaleza no se creó para que fuera objeto de mercado. Convertir la naturaleza en objeto de mercado nos ha llevado a la crisis energética y climática que tenemos. Entonces, ahora, cuando se habla de economía de la atención, quiere decir que se acepta que la atención sea un bien de mercado. Y explotar la atención como bien de mercado se presta al mismo desastre que al que se ha prestado tratar a la naturaleza como un bien de mercado. La atención no es infinita, nuestra capacidad de atención es finita. Entonces, toda la que entregamos a otro es una libertad de dirigir la atención hacia donde nosotros queremos. Entonces, la economía de la atención, la gente que intenta capturar nuestra atención, lo que intenta es llevarnos hacia donde les parece que nos quiere llevar, porque la atención es la fuente o el vehículo a través del cual aprendemos lo que podemos pensar, captamos lo que podemos sentir, vemos lo que podríamos hacer. Si nos roban la atención, no somos nosotros. Entonces, la captura de la atención y convertirla en un bien de mercado es éticamente muy cuestionable, pero nos puede conseguir ahora una emergencia que ya en algunos aspectos se ve que la gente piensa menos, siente de manera más polarizada, con menos matices, actúa de modo más irreflexivo. Eso en las redes se ve cada día, no hace falta que hagamos propaganda. Y cuando acababa el libro estaba pensando para quién lo escribo. Creo que para todo el mundo que quiera pensar sobre la tecnología, porque se da por sentado que para pensar sobre la tecnología hay que ser tecnólogo. Y es un libro que de tecnología tiene muy poco. De pensamiento sobre la tecnología intenta tener, pero sobre tecnología en sí hay muy poco. Se puede leer sin entender nada de tecnología. Espero que eso sea tu impresión también. Me gustaría que fuera un libro aparte para las personas que quieren pensar, para formadores o para políticos. Para políticos porque algunos políticos tienen una tendencia, yo creo que demasiado visceral, a apuntarse a lo último de tecnología. Por ejemplo, hemos de tener un metaverso catalán, pues no sé. Para empezar tenemos que tener un metaverso, pero echando la vista atrás, en los 90 pues se daba por sentado que íbamos a tener hacia una sociedad de la información y el conocimiento. Yo hasta tengo un doctorado en eso. Y más bien Daniel Innerarity ha escrito con mucha agudeza sobre la sociedad del desconocimiento y tenemos una sociedad de desinformación bastante notoria. Eso para los que pronosticaban. Pero ¿por qué los políticos se apuntaron a eso? De ese modo tan sin matices, en blanco y negro. Y luego los educadores, porque me preocupa también, aunque sea un poco a lo mejor a riesgo de exagerar, pero la salud anímica de mis nietos. Los que tenemos una cierta edad, yo tengo más años que tú, me parece, pero aún recordamos cómo se podía vivir sin móvil o sin internet y con menos tecnología. Los peques no tienen esa memoria y se entregan, como además son pequeños, se entregan totalmente a lo que hacen y están indefensos, más aún si los padres no les defienden, están indefensos frente a los asaltos a la atención, frente a los asaltos al sentimiento, frente a los asaltos a la voluntad. Mis nietos tienen 8 y 5 años ahora mismo, y 3 años. Pero ¿qué pasará cuando tengan 15 o 16? Pues, ¿serán capaces de pensar de modo independiente? ¿O qué les ayudaría a pensar de modo independiente? Etcétera. No, fantástico. Es un gran para qué, y además te diría que el impacto de este humilde lector
pues que tampoco tenía expectativas previas más que lo que leo y sé de ti, pues lo has retratado muy bien. Es decir, es un libro que habla de la tecnología, pero nos invita a preguntarnos qué intereses hay detrás, qué impactos está teniendo, y pone el foco además en algo que es muy importante para mí, que es la conciencia. Y esa mención última que haces a tus nietos es personas, nativos digitales, que han nacido en un contexto distinto al tuyo y el mío. Y entonces, ¿qué tipo de preguntas se hacen y en qué momento? Pues me parece muy relevante, y tu libro y tus reflexiones invitan a ello. Y yo quería preguntarte, en relación a esto, ¿qué crees que deberíamos preguntarnos más y a tiempo en relación a lo digital y el impacto de lo digital? Yo creo que la respuesta no es aplicable solo a lo digital, pero ya que me preguntas sobre lo digital, lo aplicaré ahí. Yo creo que a desarrollarnos como seres conscientes, tal como decía antes. Alguien se sorprendió, me comentó de que el libro tuviera toques de filosofía. Pues naturalmente la filosofía es algo que tiene como objetivo enseñar a pensar. Entonces, la filosofía también es una manera nos enseña a ver la realidad, a ver en el sentido amplio, percibir con la vista, con el oído, con los sentimientos, ver la realidad e interpretarla, darle un sentido. Entonces, yo creo que lo importante es que entendamos el sentido de lo digital. Porque el libro no va en contra de lo digital. Ahora mismo estamos haciendo esto con un medio digital y podemos agradecer a lo digital la capacidad de hacerlo. Pero es tan seductor. Este filósofo coreano ha escrito sobre la estética de lo bello, la estética de lo liso, de lo que no tiene aristas. Y durante mucho tiempo los propagandistas o los abogados de la digital hablan de una economía sin fricciones. Si no hay fricción, lo humano es fricción, la naturaleza tiene fricción. Decir que aspirar a una cosa sin fricción, pero lo digital es seductivo. Entonces, está bien que las cosas nos seduzcan, pero está bien saber por qué nos seducen y hasta qué límite. Y no soy católico practicante, pero creo que está por el libro algún sitio el episodio del demonio tentando a Jesucristo y diciéndole: todo esto te daré si te postras a mis pies y me adoras. Y mira algo, sí. Bueno, pues eso. Todo esto te daré se aplica a lo digital, todo se nos dará con lo digital, a condición de que aceptes las condiciones, firma en el check de aceptas y no leas lo que hay detrás. Y cuando hemos descubierto lo que hay detrás, que hemos tardado tiempo en verlo, nos damos cuenta que quizá no teníamos que haberlo aceptado. Y esto, Ricard, fíjate, al hilo de lo que explicas, ¿no? Es decir, ahora que somos un poco más conscientes de las consecuencias, de que aquello aparentemente gratis, nada es gratis, y la intención que está detrás pues no siempre es inocente, ¿quién debería poner límites al poder de la tecnología? Y por otra parte también, ¿qué está en manos de cada uno de nosotros a hacer al respecto? La segunda pregunta es más fácil que la primera. ¿Qué podemos hacer contra la invasión de la comida basura? Que existe. Pues tener conciencia de qué comemos y para qué y cómo comemos, cómo nos alimentamos. ¿Qué podemos hacer delante de una fuente de donuts que nos pongan delante? Pues resistir la tentación de comerlos. Resistir o comer un trozo, pero no deben darnos la fuente. ¿Qué podemos hacer contra la atracción de las bolsas de patatas fritas que tenemos en el armario de casa? Pues no tenerlas. Que es lo que algunos que podemos tener comportamientos compulsivos, todos tenemos una cierta tentación de vez en cuando, pues si las patatas fritas me tientan demasiado, pues no tengo patatas. No las compro, sí. La mejor manera de evitar el problema es no tenerlo, ¿no? Entonces, en el libro hablo de una resistencia íntima, en la línea de lo que José María Esquirol escribe en su libro, que se llama Resistencia íntima. Allí habla, por ejemplo, de resistir la tiranía de la actualidad.
es muy fácil, supongo que a ti te pasará, por lo poco que te conozco, como me pasa a mí o me ha pasado mucho más, recibir un montón de información, boletines, un montón de cosas interesantes que archivas por si acaso, que tienes que leer, hasta que te das cuenta que te lleva demasiado tiempo. Te lleva demasiado tiempo archivarlo, ya no leerlo. La carpeta de cosas por leer puede ser tan grande que si fuera de papel, son papeles que imprimiéramos, nos dirían que tenemos un cierto síndrome de Diógenes o una cosa de estas, un desorden psicológico de algún tipo. Bueno, pues si somos conscientes de esos abusos en la vida, digamos, real, en la vida analógica, no digital, ¿por qué no con respecto a lo digital? Seleccionemos qué leemos, seleccionamos cuánto tiempo pasamos delante de las cosas, pensemos por qué una determinada oferta digital nos atrae o nos interesa. Pensemos también, como las decisiones importantes, qué hay detrás. Si es un intercambio, qué tipo de intercambio es. Y hay que ser consciente de eso. Si no lo somos, estamos vendidos. Porque... Y además, Ricard, fíjate que una persona que hace unos 15 años entra, por ejemplo, en redes sociales, con la novedad, la curiosidad, conectar con otras personas, deberá tener un cierto nivel de reflexión o de oportunidad o de riesgo al respecto. Alguien que lo hace entonces y lo hace ahora, a lo mejor ya no está en redes sociales, porque ve toda esta parte más perversa o lo que tú apuntabas, es decir, ¿qué recibo a cambio de dedicar parte de mi vida, que solo tengo una y no vuelve, en invertir tiempo, contenidos, en algo que no tiene un retorno directo o aparente, ¿no? Entonces, hay como un diferente nivel de conciencia en función de nuestra experiencia, de las preguntas que nos hacemos, de ser consciente a tiempo, ¿no? Y de conocer también historias de otras personas. Idealmente, pues estar atento a la parte menos presentable. Hacías la mención a este cierto síndrome de Diógenes, que esto es invisible. Una persona va con el móvil y no sabes qué está consumiendo, qué estamos consumiendo, que estamos todos en ello, ¿no? Es incluso presentable, ¿no? Una persona que está muy activa y a lo mejor no lo es en absoluto, ¿no? Y es el último en darse cuenta, la última en darse cuenta, ¿no? Entonces, para mí ese es un punto muy relevante, ¿no? Es decir, lo que decías tú, no aplica solo lo digital, y es darnos cuenta a tiempo de cuál es nuestra propia mirada, actitud, comportamiento, y si eso es positivo o no lo es, porque incluso positivamos cosas que igual ya no lo son, ¿no? Aunque sean comunes, ¿no? Hay un síndrome, algo sobre lo que estoy escribiendo ahora mismo, provocativamente se llama la interpasividad. O sea, los medios interactivos, como los medios digitales interactivos, tienen el riesgo, no la necesidad, de convertirnos en interpasivos. En el sentido de que le cedemos a la tecnología y no hacemos nada a la tecnología, lo cedemos, en el fondo, a quienes están detrás de la tecnología. A la tecnología no le cedemos nada. Personificar la tecnología es otro error, un abuso de lenguaje y de pensamiento muy nocivo. Pero empezamos diciendo no hace falta que sepa sumar o multiplicar por 2 porque me lo hace la calculadora. No hace falta que mire el camino mientras voy conduciendo, mientras voy caminando, porque ya me guía Google Maps. Pero entonces la gente que, por ejemplo, está en un vagón de metro, que ves a todo el mundo consultando el móvil, tiene interés en preguntarle por qué lo consulta. Uh-huh. Pero alguno habrá que tenga un motivo, explicable. Pero muchos, yo sospecho, porque también tengo la tentación de hacerlo, tengo un minuto, voy a sacar el móvil a ver qué hay. Que es ceder la atención a lo que me presenta el móvil en vez de decir ¿a qué voy a prestar atención yo ahora? Que hay una diferencia radical. Y respecto a esto, Ricard, si me permites, las redes sociales en particular han ido incorporando ciertas medidas de límites de tiempo diario que tú decides, porque esa pulsión inicial a irse hacia el móvil como centro de referencia con lo que me encuentre allí, con la excusa de un WhatsApp o lo que sea, luego se convierte en 4 o 5 horas al día dedicadas a una red social. E incluso cuando puedes ser consciente, porque eso ya se mide desde hace tiempo, pues igual no le damos la importancia que tiene, o estamos ya vendiendo eso de una manera como muy normalizada, ¿no? Y no sé, da que pensar, ¿no? Da que pensar. Y seguramente eso que planteas tú, si hiciéramos una encuesta a personas en el metro, decir, oye, en este momento, ¿qué consultas en tu móvil? Y si tiene sentido para ti o no, es decir, desde tu punto de vista además muy respetuoso, ¿no?
Pues encontraríamos de todo y seguramente pues las pantallas nos roban muchas miradas y muchas conversaciones persona a persona, que creo que antes lo apuntabas, ¿no? Es decir, la tecnología detrás lo que hay es personas que la construyen, que la venden, que la utilizamos, pero al final son personas a un y otro lado de la pantalla, ¿no? Y siempre hay que ir a pensar que esas personas o esas organizaciones, pues con qué intención. Déjame que vuelva a insistir con la pregunta que me decías. Has respondido a la parte, digamos, menos difícil, ¿no? Pero la otra es ¿quién pone límites a esto? Es decir, ¿quién controla, quién pone límites a estas grandes tecnológicas o a cualquier organización que utiliza la tecnología o los datos que generan con intención perversa? O a lo mejor con buenas intenciones que se descontrolan. O sea, no hemos de ver conspiraciones en la tecnología. Déjame hacer un inciso y voy a la pregunta. Tim Berners-Lee inventó la WW y la regaló al mundo. Uh-huh. Y eso, el invento y la manera como lo lanzó al mundo permitió, por ejemplo, la desinformación, el abuso de la infoxicación, el abuso de información, las mentiras falsas, etcétera. ¿Tenía esa intención? Yo creo que no. Simplemente la inteligencia técnica que tiene, y que seguro que la tiene, en ese momento no tenía un paralelo en lo que podríamos llamar su inteligencia social. Seguramente fue inocente. Y hay un dicho inglés que se traduce al castellano también, pero que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. De buenas intenciones y de la omisión de mirar más allá. Entonces, me quedo en el refranero. ¿Por qué el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones? Por no mirar un poco más allá. Porque el mal existe. Y si creamos una herramienta para que todo el mundo pueda usar esa tecnología para decir lo que quiera, cuando quiera y donde quiera, habrá gente que lo hará para bien y otros que lo harán para mal. Y si eso no se ve, es que no estás mirando el mundo bien, y si no haces nada al respecto, estás en algún sentido siendo inconsciente o irresponsable. Entonces, con respecto a la pregunta, yo simplificando, pero yo veo solamente 3 niveles. Uno, el de la resistencia íntima que ya hemos hablado. En el otro extremo, la ley y la gobernanza de los estados y las administraciones. El mismo Karl Polanyi, hablando de la gran transformación en un momento que las cosas avanzaban rápido pero mucho más lento que ahora, decía, y yo creo que tiene mucho sentido, que la función de los gobiernos es marcar el ritmo. Cuando ahora parece que la función de los gobiernos es acomodarse al ritmo que marcan otros. La exponencialidad es una trampa. Y hay un libro estupendo de Hartmut Rosa, un sociólogo alemán, sobre la aceleración, y que una de las conclusiones que sacas leyéndolo es compartir lo que dice, que cuando el ritmo de las cosas avanza más rápido, demasiado rápido, más rápido de lo que podemos entenderlo, se pierde toda oportunidad de concertación social. La exponencialidad es una trampa. Y ser abogado de la exponencialidad es una responsabilidad. Porque deja un montón de gente atrás y dice, ya te adaptarás o no. Ahí hay una declaración de valores que yo creo que no se tendría que aceptar. Entonces, claro, ayer me preguntaban en una presentación de un libro qué se puede hacer cuando la tecnología avanza tan rápido, cómo se puede regular, cuando además no se sabe qué aplicaciones serán buenas, cuáles serán malas. Bueno, hay quien defiende que sería obligatorio que hubiera una pausa ética antes de desarrollar una tecnología. Es decir, que alguien pensara, ¿esto se puede utilizar mal? ¿Se podría utilizar mal? ¿Qué hago al respecto? Y esa pausa ética tendría que ser obligada. No digo obligada por ley, pero obligada. Hay maneras de... Si mi diagnóstico sobre la amenaza sobre la salud psicológica o anímica tiene algún fundamento, la industria digital tendría que tener una regulación parecida a la farmacéutica. O sea, ahora no aceptaríamos que una empresa saque una medicina sin hacer pruebas clínicas que dijera, bueno, ya veremos si mata a alguien. Porque si además resulta que tiene un efecto, aparte de que tiene pasado unos controles, si tiene un efecto negativo que no se investigó por omisión, se la van a cargar.
pues ¿por qué no con cosas que tienen riesgos como mínimo similares, aunque sea en otra esfera? Y luego hay una cuestión, la Ariadna Trías me preguntaba ayer sobre un argumento que hace servir mucho a la industria tecnológica, y dice, si se regula la innovación, se va a frenar. Bueno, pues sí, es que es una cuestión de valores. ¿Qué escoges dar valor como preferente? ¿La rapidez de la innovación, pase lo que pase, o proteger posibles daños a los ciudadanos, a la sociedad? Si escoges la innovación por la innovación, es una declaración de valores. Bueno, pues yo creo que las administraciones no tienen por qué aceptar eso. En una presentación virtual de mi libro ayer, Ariadna Trillas preguntaba por un argumento que la industria tecnológica y los lobbies de la industria tecnológica utilizan mucho, decir, la regulación puede ir en contra de la innovación, puede frenarla. Y bien, pues sí, ¿y qué? Porque no considerar suficientemente las consecuencias de la innovación, los posibles daños colaterales de los que en el libro se habla, tiene consecuencias. Es muy fácil decir que toda la innovación genera ganadores y perdedores y que los perdedores se aguanten. No sé si es ético. Y políticamente no sé si es justificado. Entonces, hay que escoger. Y si escoges la innovación es lo más importante y cuanto más rápido vaya mejor. Y si alguien sufre, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso es una declaración de valores. Yo creo que no es la correcta. Entonces habría que hacer una regulación distinta. Una ley con muchísimos, no sé, voy a poner el ejemplo de la analogía que que creo que puede ser más directa. Cuando la reglamentación fiscal tiene miles y miles de artículos y salvedades y demás, los fiscalistas encuentran manera de que sus mejores clientes escapen. La respuesta es complicar para controlar la evasión fiscal. La respuesta es complicar el código fiscal. Yo creo que no. La respuesta es simplificarlo. Que es lo complicado, además, ¿no? Es decir, sintetizar en aquello importante, relevante, contrastado. No, pero que es fácil. Es decir, hay un tipo, que luego se puede discutir, pero hay un tipo de IRPF, o hay un tipo de... y las exenciones, cuantos menos casos particulares, mejor. Pues, ¿por qué no se regula de ese modo? Y en el fondo es muy fácil, muy fácil, quizás soy muy inocente, pero es decir, las consecuencias negativas atribuibles a un producto, a un servicio digital, y tanto si han sido previstas como no, usted es responsable. Y se le haga responsable a tope. Y alguien diría, uy, entonces hay gente que no haría lo que está haciendo. Vale, pues de eso se trata. Y me haces pensar, por ejemplo, cuando contratas un servicio. Bueno, antes lo decías, ¿no? En relación quizá a un servicio digital con mucho detalle que no leemos en profundidad y aceptamos sin pensar, pero saliendo a lo digital, en el momento de firmar un contrato en que se ven responsabilidades de las dos partes es cuando hay un momento en que te paras, entiendes de verdad y haces ciertas preguntas a tiempo, ¿no? Y otro tipo de relaciones comerciales o no comerciales pues siguen adelante y no tienen por qué ser positivas porque no ha habido una conversación o una formalización o una reflexión y una decisión a tiempo. Y eso creo que es lo que nos falta, ¿no? Lo que conviene desarrollar, ¿no? Hay un autor que me fascinó cuando hacía el doctorado en la UOC, se llama Langdon Winner, que era un artista de rock y que escribió antes de que hubiera internet y todas estas cosas. Y escribió que cuando una sociedad acepta el despliegue masivo de una tecnología, firma un contrato cuyas condiciones solo se conocen más tarde. Entonces, sería una buena pregunta hacer, si yo, cualquiera, un gobernante, un regulador, acepta el desarrollo rápido, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿lo hace sin mirar la letra pequeña? ¿Y consideraríamos que eso es responsable? Porque en la práctica se está haciendo.
Y cuando un contrato es demasiado complicado, sobre todo, no sé si te has mirado alguna vez el contrato que firmas con Google o con Facebook es para mirárselo, porque esencialmente dice: yo tengo todos los derechos y usted ninguno. Podría ser así de fácil. Sí. Esa es la conclusión a la que llegas si te lo lees, ¿no? Y lo entiendes, ¿no? Bueno, pues sería más fácil: firme usted esto. Sí. Entonces, hace falta otro esquema de regular. Y si no se puede regular al ritmo de la tecnología, se ha de hacer que la tecnología se adapte a un ritmo de la regulación, aunque sea una regulación de este tipo, a lo mejor un poco maximalista. Luego, te he dicho que habían contestando a tu pregunta, 3 niveles: la resistencia íntima, la conciencia personal, la regulación y luego la acción cívica o incluso política. Claro, es muy curioso. Debes conocer el Edelman Trust Barometer, sí, la confianza. De la confianza, y una de las conclusiones de las últimas ediciones es que si miran la efectividad y la ética de las cuatro instituciones básicas, que incluyen los medios, las ONG, los gobiernos y las empresas, ninguna cumple los mínimos que se consideran aceptables de ética y de eficiencia. ¿Vale? Pues bueno, y al tiempo, Ricard, para quien no conozca, digamos, el estudio Edelman, que aparece cada cierto tiempo y mide, digamos, el nivel de confianza, es una empresa, digamos, de comunicación, de marca. Lo que sí evoluciona y se refuerza, no sé si estás de acuerdo o no, es que las personas confiamos en personas como nosotros. Y a veces damos más valor al que tiene un conocimiento técnico, pero cuanta más responsabilidad, cuando la bandera pues ya implica otro tipo de intereses, pues ya no confiamos tanto. Pero en cambio sí confiamos en personas como nosotros, ¿no? De ahí también el que seguramente pues sigamos recomendaciones de un restaurante o de una película de personas en las que confiamos, y por tanto eso tiene más fuerza que cosas que en otro momento, en otras décadas, pues no la tenían tanto, ¿no? Y en este momento lo que sí es un dato objetivo es que la confianza en las instituciones, incluso en la democracia, no está en su mejor momento. No voy a ser tremendista, pero no está en su mejor momento y hay huecos que se aprovechan para colarse. Entonces, yo creo que hemos de aprender a confiar unos en otros. Y una cosa más que indirectamente está en el origen del libro. Peter Drucker escribió, y yo lo leí cuando tenía mucho menos conocimiento de lo social, de lo sociológico, que lo que define una sociedad son teorías, problemas, ideologías e instituciones. Instituciones en sentido amplio. Entonces, creo que no solo hemos de aprender a confiar en personas como nosotros, sino aprender a hacer organizaciones de personas como nosotros. Y de eso sabemos menos. Tenemos ejemplos recientes de alguien, no sé, lo leí hace poco en algún sitio. Sabemos que la primavera de Túnez y compañía generó un movimiento que se diluyó. Podríamos hablar del 15M aquí. El 15M fue más eficiente como movilización que como organización posteriormente. ¿Bueno? Hemos de aprender a hacer grupos y organizaciones que hagan cosas. Y de hecho esto es una de las cosas que me dejó en la mente el pasar por Chaos Pilot. Creo que es muy difícil que gente como nosotros pueda cambiar el mundo en abstracto, suponiendo que haya un solo mundo que cambiar. Pero sí que podemos hacer más de lo que hacemos en general para cambiar el mundo a nuestro alrededor, nuestro pequeño mundo. Y eso hemos de aprender a hacerlo, aprender a crear organizaciones con sentido, que a lo mejor lleven a la acción política, de algún modo, a la acción cívica, al activismo, etcétera. Pero de momento hemos visto que los medios sociales sirven para motivar, pero dejan menos huella en la organización. El Me Too sería otro ejemplo. El Black Lives Matter sería el ejemplo. ¿A dónde lleva eso? Es positivo, pero ¿a dónde lleva luego? Y si no lleva donde parece que tendría que llevar, algo está fallando.
Y quizá, Ricard, la tecnología, no sé si lo ves igual, ¿no? Pero la tecnología y esa rapidez, esa desintermediación lleva a que hay una cierta efervescencia en esos procesos que tienen un interés común o algo que los... Pero después, si no hay una reflexión, un fundamento, una visión contrastada, pues la tecnología ha servido para hacerlo crecer y baja el suflé. Y si realmente eso no se mantiene, ya pues queda en nada. Y desgraciadamente queda en nada, porque realmente es algo en que consigue unir muy rápidamente a la gente, visibilizar una causa que tiene sentido más allá del ámbito geográfico donde ocurre. Y yo en ese sentido, Ricard, ayer en la presentación de tu libro mencionaste algo, que no sé si es algo que está muy trabajado o no, pero que conecta con esto, y dijiste que estás trabajando en una serie de foros de reflexión compartida al respecto en el Ateneu de Barcelona. Y me gustaría preguntarte en qué consisten o qué tienes en mente en relación a esto. Es un poco un problema de conciencia y a la interpelación de alguien que, empezando por mi esposa, que me dice, si no es inevitable, ¿qué piensas hacer para evitarlo? Uh-huh. La parte que, en mi opinión, va menos lejos en el libro es esa parte última de que hay que hacer. O sea, justificar que no debería ser inevitable es una cosa. Luego decir ya ahora en concreto qué piensas hacer. Entonces, estoy trabajando en diseñar con cuidado una serie de talleres que van a poder hacerse en un ciclo o individualmente casi, que espero debutarlos en el Ateneo, que hay un acuerdo de principio, aunque no está cerrado, pero no creo que tuvieran que ser solo en el Ateneo, y que se estructuran en la línea del libro en 4 bloques. 1. Observar lo digital. Aprender a observarlo. Y aprender a observarlo conscientemente, no solo qué es lo que vemos, sino también qué es lo que hay detrás, qué es lo que podemos percibir que hay detrás. Luego, y eso me ha llevado a darme cuenta de que no hay una buena definición de lo digital. De que lo digital, si miras la Wikipedia, es algo que tiene unos y ceros, pero yo no veo los unos y ceros en mi iPhone. Ni en la economía digital, ni en el humanismo digital. O sea que parece que lo digital, que es una cosa que se considera atractiva, se usa como pegamento de otras cosas de las que parece que con eso, que sea digital, ya es suficiente. Y no hablo de tu humanismo digital, pero tú creo que me entiendes. Entonces, un primer bloque es aprender a observar, y observar con atención. Hay un libro divertido sobre la memoria de pez, dice que somos capaces de prestar atención 7 segundos a algo. Bueno, pues 7 segundos de atención a algo no vamos a ir a ningún sitio. Hemos de entrenar la atención. Segundo, prestar atención a lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, si nos encontramos que nos hemos enganchado en un diálogo estúpido en Twitter, ¿por qué nos hemos enganchado? ¿No? Porque había allí un estúpido. Sí, seguramente. Es que es indignante lo que está diciendo. Sí, pero ¿por qué me he indignado? ¿Qué sentido tiene esa indignación? ¿Qué es lo mejor que podría haber hecho? Etcétera. También para lo positivo. Pero, tercer punto, yo creo que tenemos un hueco. Nos faltan utopías sensatas. O sea, incluso la propaganda del metaverso, que es algo en lo que no creo nada, simplemente no tiene contenido. Es decir, sí, los medios están claros, los fines en absoluto. Entonces, Manuel Castells, que fue mi director de tesis, escribió, y no publicitó mucho, pero lo escribió en una publicación seria de sociología, que deberíamos dejar de hablar de la sociedad de la información porque es un concepto inespecífico y engañoso. La sociedad digital es igualmente inespecífico, igualmente engañoso. No tendríamos que hablar de sociedad digital. Tendríamos que ver si queremos una sociedad digital capitalista o capitalismo, o igualitaria o no. ¿Con qué atributos? Decir que es digital es una manera de evadir, o puede ser una manera de evadir hablar de lo que realmente es. De la misma manera que decir que queremos ser humanistas digitales puede ser una manera de evadir la cuestión de qué significa ser humanista, etcétera. Entonces necesitamos poder crear relatos del futuro digital que queremos. Y si no somos capaces de hacerlo, nos van a machacar. Porque la creación de relatos intencionados tiene mucho dinero detrás y lo hacen muy bien. Y cuarto,
Entonces, es decir, bueno, y teniendo un relato, un objetivo hacia donde queremos ir, aunque sea utópico, ¿cómo avanzamos? ¿Qué organización creamos? ¿Cómo nos organizamos? Y sobre estas 4 cosas, que pueden dar para mucho, pero la idea es hacer un par de talleres sobre cada uno de estos bloques, en el que yo, si los consigo hacer, voy a aprender muchísimo, que sean con gente en los cuales no se dan las recetas, sino que entre todos buscaremos cómo profundizar. Yo a lo mejor puedo aportar algo para motivar el debate, para hacer las preguntas, pero creo en la capacidad de la gente. En el libro hay una reflexión de Margaret Mead, por la que firmo, que dice que solamente un pequeño grupo de personas conscientes y responsables pueden cambiar el mundo. Totalmente de acuerdo. Pues eso. Totalmente de acuerdo, Ricard. Y además, fíjate, conectando con lo que decías de humanismo digital, el nombre del podcast y de la manera, digamos, en que nos presentamos al mundo tiene que ver con el valor de ser humanos en una era que cada vez es más digital, pero pone el foco en la persona, en la capacidad de pensar, de reflexionar con personas a veces distintas a ti. Y creo que esta conversación ha sido un buen aperitivo y tu libro un buen primer plato de esos proyectos que tienes en mente. Te preguntaría más cosas, Ricard, pero por temas de tiempo lo tendremos que dejar por hoy, pero sí que quiero preguntarte que las personas que te descubran hoy, además de las referencias a tu libro, por supuesto, y a los libros que has mencionado que pondré en las notas del podcast, ¿a dónde les dirigimos? Si quieren saber más de Ricard Ruiz de Querol, ¿dónde van? Que me busquen en LinkedIn. Y además he comprobado, como me has preguntado antes, he comprobado que creo que en mi perfil está mi teléfono, está mi correo electrónico y en LinkedIn es la única red social en la que participo. Cada día intento hacer un comentario sobre algo que me ha preocupado o que he leído. Los que me quieran conocer me pueden seguir allí, me conocerán para si les gusta o no, y si me quieren contactar allí tienen cómo. Fantástico, Ricard. Yo te conocí hace un tiempo, como te decía, en cara a cara, pero te he tenido siempre muy presente siguiendo esos contenidos en LinkedIn que siempre me hacen pensar. Tu libro es una muy buena reflexión al respecto para ampliar conciencia. Y nada más, agradecerte esta conversación, he aprendido y disfrutado y nada, mucha energía para esos proyectos a los que estaremos muy, muy atentos. Pero nada, de entrada, gracias por esta conversación hoy y nada, seguimos en contacto. Gracias, que siga esa jubilación activa, que siga igual de activa. Gracias a ti por invitarme y cuando quieras. Fantástico, Ricard. Pues nada, un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias un día más por escucharnos y regalarnos tu atención. Espero que esta conversación te haya resultado interesante. Si es así, te agradeceré como siempre que la compartas para llegar a más personas y así aumentar la conciencia colectiva. Encontrarás los enlaces a todos los libros mencionados por Ricard en las notas del capítulo y te invito a explorar y aprender siempre porque el conocimiento es el que nos hace realmente libres. Nada más por hoy. Volveremos pronto con invitados interesantes a los que me encantará conocer un poco mejor junto a vosotros y a vosotras. Hasta bien pronto.